Saludos amigos de Austeros Periodismo Antropológico, soy Joan Matamoros. Me encuentro el día de hoy aquí en San Luis Potosí en el Café Sísifo y va a haber una entrevista conducida por la antropóloga Mara Sarabia a la antropóloga Marisol Montoya sobre el jaripeo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas las personas que nos siguen a través de Austeros Periodismo Antropológico. El día de hoy me encuentro con Marisol Montoya. Hola Marisol, muchas gracias por acceder a la entrevista. A ti por la invitación. Pues muchas gracias. Primero que nada me gustaría preguntarte, más que preguntarte, que nos pudieras dar como un resumen de en qué consiste tu investigación, para que los amigos que nos siguen a través de la página pues sepan, ¿no?, de qué va. Sí, bueno, yo soy egresada de la Autónoma de San Luis Potosí, estudié antropología y esta investigación pues se tituló mi tesis de licenciatura El jaripeo en San Luis Potosí. Y pues debo decir también un agradecimiento a mi director de tesis, el doctor Héctor Medina, quien me apoyó mucho, sobre todo con la bibliografía, con encaminar mi investigación, porque aunque yo soy fanática del jaripeo, me encanta el jaripeo, y él me ayudó, ¿no?, a centrarlo y aterrizarlo a la investigación, ¿no?, con el rigor que requiere pues, una investigación antropológica. A grandes rasgos puedo decir que el jaripeo en San Luis Potosí se encuentra en toda la región media, parte del centro y altiplano de San Luis Potosí, en más de 17 municipios. Yo hice un mapeo ubicando todas las localidades donde se practica el jaripeo y son más de 140. Entonces, aquí ya hay como una parte importante, ¿no?, de localizar los jaripeos. Pues mi intención de la investigación era brindar herramientas etnográficas para las personas que quieran estudiar el jaripeo, porque en San Luis Potosí no existía bibliografía alguna sobre el jaripeo. Hay sobre México, sobre las regiones de Occidente, del centro, del sur, pero en San Luis Potosí no había nada. Entonces mi intención de hacer esta investigación era pues aportar datos etnográficos y pues antes de entrar así como a un rollo más teórico, pues yo quería dar una descripción sobre qué era el jaripeo en San Luis Potosí. Entonces ahí yo me concentro en qué es el jaripeo en San Luis Potosí, cómo se practica, dónde se practica. Surgen otras preguntas de cómo se diferencia con los otros juegos y fiestas charotaurinas en México y cómo tiene relevancia también dentro de Iberoamérica, que es donde se practican pues esta mayoría de fiestas y juegos charotaurinos. Bueno, justo en esto que nos estás comentando ahorita, yo quería preguntarte de entrada, ¿de dónde nace tu interés, ¿no?, por estudiar estos temas tan pues desconocidos, pues, ¿no?, como lo comentas, sobre todo en esta zona? Mira, pues debo de remontarme a mi experiencia antes de entrar a la carrera. Yo vivo muy cerca de aquí de San Luis Potosí, en la zona conurbada de Soledad, tengo muchas amistades y cuando yo estaba en la prepa pues me invitaban a los bailes y jaripeos de la región. Estos bailes, estas celebraciones se dan pues en las pequeñas rancherías, en pequeños poblados de 20, 30, 40 familias, podemos llamarlo así. Y recuerdo muy bien, mi primer jaripeo fue en Villa Hidalgo. ¿Cuántos años tenías? Tenía 17 años, si mal no recuerdo. Acompañé a una de mis amigas, Paola. Ella fue que gracias a ella yo conocí lo que es el jaripeo, conocí el mundo del jaripeo, la gente que está en el jaripeo, y pues yo conocía lo que era la charrería, pero de manera general, ¿no?, porque es el deporte nacional mexicano y creo que todos alguna vez han escuchado sobre la charrería, los charros y todo. Pero cuando yo fui a un jaripeo y decía, ¿qué es un jaripeo? O sea, ni yo sabía que era un jaripeo. Algunos compañeros me decían, un compañero que practicaba la charrería decía, a mí no me gusta el jaripeo porque es muy aburrido, me gusta más la charrería. Y a mí me gustó el jaripeo por esta parte que me di cuenta que la gente en las zonas rurales, en el campo, era
era la fiesta del año, ¿no? Bueno, también así lo dice una canción de Los Caciques, la fiesta del año, y pues a partir de este acercamiento del primer jaripeo en Villa Hidalgo, empecé a conocer más personas y empecé a asistir a más, ellos me conectaron con más gente, hice muchas amistades. Cuando entro a la carrera, me doy cuenta que es un tema susceptible de estudiar, ¿no? Pero pues ahí en la facultad, pues la mayoría eran temas relacionados en zonas urbanas o con pueblos indígenas, desde la antropología. Realmente es muy común que se hagan investigaciones así, y yo no quería, decía, no creo que se puede investigar, no lo veía como algo que tuviera una relevancia, ¿no?, social desde la antropología. Y me decidí un día y dije, yo quiero estudiar y hacer mi segunda etnografía del jaripeo, y me atreví gracias a mi mamá y mi papá, que me apoyaron, me ayudaron, y pues realmente como nadie estudiaba esos temas en la facultad, pues tuve que hacerlo yo sola, desde el primer contacto para tener a alguien que me recibiera en su casa. Entonces pues yo me puse a buscar en Facebook, a seguir páginas, a preguntarle a personas que en mi vida las hubiera visto, decir, oye, ¿me puedes ayudar, echarme la mano de cuándo se hacen jaripeos en esas fechas? Y le pregunté a gente, pero pues no me echaba la mano. Tuve que ir a un jaripeo hasta Tamazopo, en una localidad que se llama La Palma, porque ahí sabía que iba a montar un muchacho que era de una localidad que a mí me interesaba hacer mi trabajo de campo. O sea, tuve que ir hasta allá y me armé de valor y le dije, oye, soy tal persona, me interesa hacer una investigación sobre el jaripeo ahí en tu localidad, quisiera ver si hay oportunidad de quedarme en tu casa y todo, ¿no? Es difícil explicarle a alguien, sí, claro, ¿no?, lo que estás haciendo, y más, ¿qué es un antropólogo? Pues quién sabe, ¿no? O sea, es más fácil ser maestro, sí. Al menos la gente sabe, ¿no?, que lo que es un maestro, o el doctor, ¿no? Pues no. Y gracias a ello fue como mi primera apertura al mundo del jaripeo. Fue mi primera práctica en el tanque de San Juan, en Río Verde, y pues agradezco mucho a la familia Basoria, que me recibió. Entonces ahí como que ya entendí un poco más de qué se trataba la organización del jaripeo a nivel localidad y regional. Y a partir de eso pues ya no le temía al mundo y ya para mí era más fácil pues platicar con las personas, ir a los otros lugares donde se hacían jaripeos, y también pues conseguir mi otro trabajo de campo en El Paraíso, que fue mi... Entonces, ¿cuáles fueron los lugares en donde tú hiciste trabajo de campo? Ajá. Fue en el tanque de San Juan, en Río Verde, y en El Paraíso, en Ciudad Fernández. Cada uno tiene como su explicación. El tanque de San Juan fue porque pues coincidía con las fechas, ¿no?, de una fiesta patronal y el jaripeo y mis prácticas. Y El Paraíso fue porque la gente, cuando ya conocía a más personas, me decían, es que vaya al paraíso, porque el paraíso ahí se hicieron los primeros jaripeos en San Luis Potosí. Y históricamente le atribuyen las personas que ahí surge el jaripeo en San Luis Potosí. Y cuando yo pasé una vez a un jaripeo, perdón que mencione tanto la palabra jaripeo, me fui con unos amigos, ellos también, aprendí mucho de ellos, mis estimados amigos de San Elías. Ellos me llevaron a unos cuantos jaripeos. Ellos todos se reúnen, me gusta esta parte, ¿no?, que hay una cohesión tanto familiar como de comunidad, porque los admiro mucho. Me gusta esa parte de que todos se juntan, todos los primos, los sobrinos, y se reúnen todos, se van en la camioneta, algunos hasta llevan caballos, porque también entablan relaciones de compadrazgo con otras localidades de la región, y ellos se van. Así que hay jaripeo, ahorita ya casi ya no los frecuento, pero aún los sigo en Facebook, y ellos siguen yendo
a los jaripeos y se reúnen. O sea, a mí me parece increíble que no nada más es uno o dos, no, es todo un montón y se va. Y cuando yo pasé ahí, yendo a un jaripeo en Ojo de Agua, en el Paraíso, pues la localidad es, yo creo que se fundó como en 1800, bueno, de 1800 para acá. La verdad no tengo fecha exacta y pues las casas sí denotan el paso del tiempo, son viejas, el tipo de construcción pues no es de la época actual. Entonces dije, seguro que aquí sí ha de haber algo, ¿no? Que me hayan dicho que ahí surgen los primeros jaripeos y ahí aprendí mucho sobre la historia del jaripeo en San Luis Potosí. Que de hecho era una de las preguntas que te quería hacer, pues los orígenes históricos, ¿no?, de la práctica del jaripeo, no solamente aquí en San Luis, sino como tal, ¿no? Para quienes desconocemos mucho del tema, que es nuevo, esa era una de las preguntas. Y otra que, bueno, a partir de esta práctica etnográfica que tú has tenido, que nos pudieras, o no sé si podría ser alguna forma de escribir o conceptualizar qué implica el jaripeo, ¿no? Para a lo mejor alguien que no tiene un referente o de otro país que no sabe qué es un jaripeo. Entonces, pues bueno, eso pues debo remontarme, ¿no?, a la bibliografía que existe sobre el jaripeo. El jaripeo se relaciona específicamente con la monta de toros. Y la monta de toros es una práctica generalizada en toda Iberoamérica. Nosotros no podemos hablar de jaripeo, charrería, rodeo en América antes de la conquista española. La conquista española trajo el ganado mayor, además de muchas otras cosas, pues trajo el ganado mayor a tierras americanas, según lo cuenta Chevalier en su gran obra, que no recuerdo cómo se llama, Translatifundios, si mal no recuerdo. Pues él menciona que México específicamente era una tierra fértil de grandes pastizales. Entonces el ganado mayor cuando arriba, tanto el ganado caballar como el bovino, pues se expande como conejos, nacen y para como 1500, si mal no recuerdo, 1560, 70, pues hay una cantidad exagerada de caballos y ganado bovino. Y pues ahí ya empezamos a hablar, ¿no?, de que pues empieza a surgir una cultura ligada al campo mexicano, porque son las personas del campo quienes tienen el ganado, lo trabajan para pues diferentes cosas, ¿no?, consumo, también para las pieles, para la grasa, pues lo exportaban y se lo llevaban a la península ibérica, por donde ahí lo consumían. También menciona Chevalier pues que después de ese gran boom del ganado, pues, decae por estos cazadores, si podemos llamarlo así, gente que pues, robaba el ganado porque era una gran venta, lo que se conseguía por las pieles, por la grasa, por todo ello. Entonces, ya entendemos que de España pues llegan los primeros caballos y toros y se expanden, ¿no?, por toda América. Entonces, si ustedes ahí le ponen en internet, que es mucho más fácil, ahorita en YouTube, pueden ponerle monta de toros en Chile y van a encontrar. Monta de toros en Perú, van a encontrar en Bolivia, en todo, ¿no? Entonces, la monta de toros es una práctica generalizada. ¿Y en otros lugares lleva otro nombre? ¿Cómo? Mira, hay una investigación muy buena, es de un francés que se llama Maudet, se lo escriben así, y él cartografía todas las fiestas charrotaurinas de la península ibérica y de toda América. Entonces, ¿tiene diferentes nombres? Sí. En México, por ejemplo, los clasifica como rodeo, charrería y jaripeo. Pero él ya le llama rodeo norteamericano. Entonces, pues encontré curiosamente, en Chile le llaman también jaripeo. La palabra aún no sé, alguna bibliografía que haya encontrar dicen que es de origen tarasco, de parte de la región de Michoacán y todo eso. La verdad, ahí sí yo no me metí mucho, pero entonces encontramos que en toda América hay monta de toros.
y cada una de esas montas de toros se inserta en una fiesta específica, una fiesta charrotaurina, y pues tiene particularidades únicas y un modo de celebrar único. Y en México pues tenemos estas tres, las más famosas: el rodeo, la charrería y el jaripeo. El rodeo pues se asocia más con los norteamericanos, al sur de Estados Unidos, donde se practica el rodeo estilo americano, pero pues también es como una herencia, ¿no? Un ir y venir, de ir para arriba, para abajo del norte, porque pues suben cuando pues, llevan las grandes oleadas de ganado. Entonces sabemos que México pues, tiene una gran frontera, que después se vendió, y entonces pues ahí pues el rodeo norteamericano, como lo conocemos, pues tiene un poco de sus orígenes en el norte de México. O sea, va y viene, igual que el jaripeo en San Luis Potosí. Algunas cosas lo retoman los migrantes del rodeo que se practica en el sur de Estados Unidos. La charrería, como sabemos, es el deporte nacional mexicano, declarado hace poco el Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, y el jaripeo se encuentra presente mayormente en el occidente, en el centro, en el sur del país, que es donde se han enfocado las investigaciones del jaripeo. Y también encontramos pues, que en San Luis Potosí se practica el jaripeo. ¿Qué relación guarda esta práctica del jaripeo con otras manifestaciones culturales? Porque hace rato nos decías, en torno al jaripeo surgen muchas cosas, ¿no? Tanto la cohesión social, tanto prácticas de organización muy particulares. Entonces, bueno, me preguntaba como por ahí, ¿no? Bueno, retomando también la otra pregunta, específicamente, pues también, bueno, históricamente la charrería y el jaripeo eran muy similares. Un libro muy famoso de un charro, que es el libro del charro mexicano de Rincón Gallardo, él describe al jaripeo y lo define como una serie de suertes donde alguien debe de lazar, colear, jinetear. Entonces cuando tú lo lees dices, eso es la charrería en la actualidad. Entonces hay un momento en donde pues la gente del campo se dedica a jugar, a su vida diaria, tienen que trabajar con los animales. Algunos otros autores mencionan que a partir del trato con los animales surge este tipo de juegos con el ganado mayor. Por ejemplo, es muy común que cuando llegan los españoles, para manejar el ganado usan unas garrochas, unos palos largos para picar el ganado y llevarlo. Mientras que en México, los muchachos la gente, los rancheros mexicanos, como así los llaman, usan el lazo, o ¿cómo le llaman? Reata. La reata, ajá, la reata, y entonces me encanta una descripción de Fray Alonso Ponce, donde va recorriendo el occidente mexicano y describe, es un pequeño fragmentito, donde describe, dice, un mozo, le llama así, que va corriendo, va galopando en su caballo y derriba al animal y luego lo somete, pero lo presenta así, bueno, la descripción así como fenomenal. Hay muchísimas descripciones muy buenas sobre las montas de toros en México. Otro libro es de Madame Calderón de la Barca, también muy, muy bueno en sus descripciones. Es un libro que relata la vida en México durante 2 años, y ahí sí hay episodios, ¿no? Cuando esta mujer junto con su esposo van recorriendo México y van diciendo, ¿no? cómo son estos juegos. Le llaman monta de toro, no le llaman ni jaripeo, ni rodeo, ni charreada, ni nada. Entonces, pues ya, como les digo, la charrería y el jaripeo son muy similares, son muy parecidos hasta en un momento histórico. Ahorita no tienen nada que ver. Son pues desde las clases que las practican. La charrería es, la mayoría de las personas que practican la charrería es una clase media alta. Pues se requiere dinero para mantener un caballo y todo lo que
lo que se requiere, porque antes pues sí, el caballo era un animal que se requería para el transporte, ¿no? Ahorita pues ya el caballo es un lujo. Sí. Y mientras que el jaripeo pues se practica más en zonas rurales o en los límites de la ciudad, y su organización y todo pues corresponde más como una organización colectiva del pueblo y para el pueblo, ¿no? Lo que me encanta del jaripeo en México es que goza de una capacidad de creación, porque no tiene reglamentos como lo que es la charrería o el rodeo, no tiene lineamiento, no tiene nada. O sea, jaripeo es libre de hacer y deshacer lo que se quiera, pero también esa es una parte mala, porque al no tener reglamentos establecidos, pues el trato con los animales o los animales pues no se regula. Y pues las diferencias o sea, jaripeo ya en México, pues existen muchos modos de cómo se expresa. No es lo mismo el jaripeo que se practica en San Luis que el jaripeo que se practica en Michoacán o en Colima o en Jalisco. ¿Cuáles son las diferencias que puedes encontrar? Bueno, técnicamente hablando es la vestimenta, los accesorios que usan para montar un toro, el espacio donde se monta un toro, que es el ruedo y el cajón, la técnica de montar, son estilos propios de montar. Durante mi investigación hice esa clasificación, y en México existen 9, 10, que agregaron la Federación Mexicana de Charrería, 10 estilos de montar un toro. O sea, no solo hay una forma de montar un toro. Pero hay toda una práctica previa, o cómo se enseñan las personas. El caso que yo sé, pues la mayoría se enseña desde chico montando los becerros de la familia. O sea, para ser un montador de toros, pues hay que tener una relación, ya sea con tu familia, con tus amigos, donde puedas acceder a poder montar un animal. Yo, por ejemplo, ¿Qué representa montar un animal para quienes practican, nos están enseñando? No es una cuestión de estatus o de hombría o no sé, algo. Pues desde mi punto de vista, porque yo les preguntaba, ¿por qué montas un toro? Porque me gusta, decían, y dice, porque siento adrenalina, siento que estoy vivo, y ya si lo ve uno como analizando un poquito más, pues claro, es cuestión de vencer y sentirse, pues, de vencer un animal, ¿no? Y sentir como el power, ¿no? El poder de vencer a este animal, pues quizá también tiene que ver con esta parte de la hombría, debido a que en el paraíso contaban los adultos mayores que el pago de montar un toro no era como ahora, en efectivo, era más bien el prestigio y el valor de montar un animal ante una mujer. En San Luis Potosí existen 3 reinas, 3 jovencitas que representan esta imagen femenina, que se visten muy similar a las escaramuzas en la charrería. En otros jaripeos en México no he visto reinas de jaripeo como se presenta aquí en San Luis Potosí. Entonces decían ellos que lo único que les pagaba era un distintivo, como un pequeño lazo, un listoncito que aún se sigue dando en el jaripeo. Como el trofeo. Ajá, y se lo entregaban a la reina, y si había sido un muy buen montador, la reina le daba un beso. Ese era el pago. Yo creo que estas personas hablan de los 50, 60 o quizá un poquito antes de que en San Luis Potosí pues empezara como a comercializarse la práctica del jaripeo. Y bueno, ahorita voy a explicar cómo es eso de comercializarse. También otra cosa interesante es que en mis prácticas de campo conocí a una persona en El Paraíso que venía dentro de la localidad, y él decía que él había sido montador, que había llegado al jaripeo y había visto a la reina del jaripeo, le había gustado, dijo, yo con ella me voy a casar. Pues le dio un beso, dicho y hecho, a la semana regresó, se la robó,
con lo que había cosechado del maíz, vendió una vaca, montó una vaca, se casó, ¿no?, con ella. ¿Por qué? Porque era, la había conocido gracias al jaripeo, ¿no? Esto de la parte de la comercialización, el jaripeo, como lo cuentan en San Luis Potosí, como lo cuentan en El Paraíso, se daba gracias a la cooperación de todos. Ahorita sigue siendo la cooperación de todos. La que solventa un jaripeo. Ajá, sí. Pero en esos años, así lo dicen, por ejemplo, los toros no eran toros de reparo rentados, o sea, no era una empresa ganadera, sino que cada quien tenía un poco de animales mismos que prestaban para el día de la fiesta que se jugaban. Quizá también eso ha caído en desuso, pues debido a las, pues a que el campo ha decaído y está en el abandono. Y pues ya no, la mayoría prefiere migrar o buscar otra fuente de ingresos y de empleo. Entonces ahorita rentan los toros. Sí, sí, hay una empresa que... Son muchos ganaderos. Sí, en San Luis Potosí existen muchos ganaderos. Sí, de ranchos me imagino. Ajá, sí. Entonces se le llama una corrida, son 5 u 8 animales que se prestan, son toros de reparo. Estos toros ya también están pues seleccionados porque buscan un toro que sea grande, fuerte, que repare, o sea, que sea malvado el toro, porque nada tiene que ver un toro de una corrida, que es un toro de lidia, que es un tipo, necesitan algo más ágil, y acá no, acá necesitan un toro grande, fuerte, que aguante y que tumbe al jinete. También otra cosa es, por esto de la comercialización, es que a partir de que ya empiezan a surgir las empresas ganaderas, y que surgen más o menos a la par en todo México, las políticas de México, el campo que decayó y pues ya no se ve como un lugar en donde se pueda mantener y sustentar a la familia, pues lo empiezan a abandonar y con ello pues el ganado. El ganado siguen estando personas, pero son pequeños tóricos, ¿no?, comparado con los animales de reparo que a la fecha se juegan. Otra pregunta que tenía por ahí es respecto a cuáles son los hallazgos que tú sientes más importantes de tu investigación respecto a lo que habías visto en otras investigaciones que se han hecho. Pues yo sé que, como ya nos comentaste aquí, no se había realizado previo nada, ¿no? Pero bueno, que nos pudieras comentar sobre eso y también preguntarte sobre cuestiones de ética animal, ¿no? ¿Tú cómo ves esta parte de que se siga jugando con los animales? Hay otra cosa que se me había pasado también relacionada con los hallazgos, que si tú consideras que existe todo un ritual, ¿no?, para el realizar el jaripeo en el momento en que se lleva a cabo. Sí, de los hallazgos yo puedo decir que de mi investigación caractericé al jaripeo en San Luis Potosí, dando, pues a los antropólogos nos encanta hacer como categorías, apartados y definir qué es esto, por qué se diferencia con lo otro. Y pues yo hice eso en mi trabajo, es decir, ¿qué es el jaripeo en San Luis Potosí? El jaripeo en San Luis Potosí se asocia con las fiestas patronales, son los que le llaman jaripeos tradicionales, y estos jaripeos requieren una organización comunitaria y también regional, porque gracias a los lazos que existen con otras personas de las otras localidades se puede, y no solo las otras localidades, sino también con los migrantes que radican en Estados Unidos, que gracias a ellos también se apoya el jaripeo. Entonces el jaripeo en San Luis Potosí pues menos que San Luis Potosí, pues es un espectáculo ligado a la fiesta patronal donde se monta toros principalmente con un estilo que se le conoce como estilo San Luis. Pero lo interesante del jaripeo aquí en San Luis Potosí pues es esta organización, ¿no?, que tienen las personas para realizar esta fiesta. Por ejemplo, un jaripeo pues sí se requiere tiempo y dinero. Entonces la fiesta del jaripeo es la fiesta grande,
sea, Los migrantes aportan, sí, ¿no? Para que se realice. Sí. Ajá, es igual de importante que una fiesta patronal. Su organización pues ya depende de cada localidad, pero se asocia con los mayordomos de la fiesta religiosa o con un comité exclusivo donde las personas dicen, pues yo me quiero aventar a la organización del jaripeo. Entonces dentro del jaripeo pues, también podemos observar cómo se hacen, cómo se relaciona la gente, ¿no? Desde la parte económica, donde los ganaderos rentan sus toros, hacen tratos con otras personas, personas que tienen sus negocios, o también en una parte de conseguir pareja. Yo lo vi con los jóvenes, ¿no? Si ustedes se ponen a pensar, muchos de ustedes yo creo que han estado en campo y en las pequeñas localidades, pues la vida es totalmente distinta a la de una ciudad. En la ciudad hay muchos lugares donde uno puede ir a divertirse, como son de recreación, ¿no? Y en el campo, pues realmente, pues yo creo nada más cuando yo estuve, pues nada más ir a la tienda, y realmente no sales. Y como hay oportunidad, ¿no? De conocer a alguien. También eso, por ejemplo, el papel, ¿no? De los hombres son hombres y las mujeres son mujeres. Y te aguantas, ¿no? Aunque tus ideales son otros. Si eres mujer debe estar en la cocina, ni mujer debe estar en la cocina. Y se sigue ese rol. Ajá, sí, son roles establecidos, yo no, pues no podría llegar y que entonces, esta parte son espacios recreativos para que la gente conviva. Porque alguna vez una amiga me decía, ay mira, en el baile, ay mira, ellas vienen vestidas como si fueran al antro. Digo, pues claro. Digo, ¿a poco aquí hay un antro? No, el antro es el baile. O sea, para conocer una pareja, al menos pues de 20, 21 años, qué sé yo, pues no van a conocer. Son lugares donde sí se puede. Digamos que en ese sentido cumple la misma función que un baile. Ajá, ¿no? sí. Relacionarse. Ajá, poder salir, ¿no? Disfrutar del espectáculo, ver a los familiares, pero pues también conocer, ¿no? Conocer con diferentes de otras localidades. Ajá, con diferentes intenciones, ¿no? Ya depende. También otra cosa interesante de que vi del jaripeo es, por ejemplo, bueno, esto de la organización. Entonces, la organización requiere muchísimo tiempo, quizás hasta medio año. Bueno, ya desde el momento que se acaba el jaripeo, dicen, ahí nos vemos el próximo año, o sea, ya lo están planeando prácticamente el día siguiente. O al menos, o sea, entreguen cuentas, pero sí ya están pensando para cómo le van a hacer, porque, y por ejemplo, otra cosa interesante del jaripeo es que la mayoría de las personas no lo ven como un negocio lucrativo. O sea, sí se obtienen ganancias, sí se recupera lo invertido, pero más bien es esta parte del prestigio ante las demás comunidades, ante las demás localidades. A ver quién realiza el mejor jaripeo. Sí, no, y los mejores jaripeos son los que su entrada es gratis. No, claro. Sí, la gente es muy... aporta mucho, se agradece también a las personas que aportaron en el jaripeo el día del evento, se hace un pase de lista diciendo quiénes fueron las personas que aportaron y cuánto aportaron y de dónde aportaron. Entonces ahí te das cuenta que no solo es la localidad como tal, sino otras personas de otras localidades también llegan a aportar. Sobre la ética de los animales, pues es un tema muy controversial. Sobre el jaripeo a nivel nacional, como al no estar reglamentado, bueno, hay un ejemplo de un reglamento en Michoacán, en ese sí se dice, por ejemplo, que debe haber asistencia médica, y tanto para el jinete como para el animal. Eso yo creo que es muy importante, pero el jaripeo pues es un juego de violencia en muchas formas. Es difícil decir no vayan a practicarlo. Es como recientemente en la pelea de gallos en Puerto Rico, si mal no recuerdo, la prohibieron, pero eso prohibirla no va no va a dejar que la existir. Ajá, más bien lo va a complicar porque la gente va a seguir jugando gallos y va a ser peor, ¿no? Desde mi punto de vista.
Y creo ya específicamente los casos del jaripeo, hay jaripeos que para mí son muy sanguinarios, como el jaripeo a capa lazo jinete, se practica en Guanajuato, en Yucatán, si mal no recuerdo, y esas son toros buscacaballos y toros matacaballos. Hay una investigadora en Michoacán, Ramírez Barreto, que profundiza estos temas sobre la ética animal, y ahí sí yo creo que pues, ver y disfrutar de la muerte, o ir como con la predisposición hasta morbosa de ver cómo un caballo pues, es cornado, pues eso no me parece pertinente. El jaripeo de San Luis Potosí sí está rodeado de accidentes, y tanto de accidentes y muertes como toros u hombres, pero no quiere decir que en cada jaripeo va a haber una muerte ni nada. Entonces la gente lo va a seguir practicando, se va a seguir practicando. Yo no lo veo como un maltrato animal, sino el jaripeo de San Luis Potosí yo no lo veo como un maltrato animal. No considero que los toros vivan en condiciones deplorables o los traten de manera inadecuada, al igual que los jinetes. Si hablamos de ética, también tenemos que hablar de ética del hombre. Sí, claro. Por el montador, ¿no? El montador también importa. ¿Hay cuidados? No, sí y no. Pues son cuidados muy austeros, como la página. Porque pues, cuando hay un accidente, pues tienen que recurrir a los servicios del seguro popular, el IMSS o a quienes estén afiliados, pero hay cosas que se podrían evitar, como accidentes o muertes de jinetes, si usaran el equipo adecuado. Entonces, por eso digo que el jaripeo goza, ¿no?, de esta facilidad de inventarse, pero también al no tener reglamentos pues es problemático, debido a que nadie puede decir no está bien, no está mal. Y en cuestión volviendo a la ética, yo no lo veo como que las personas hagan sufrir a los animales, sino que pues llevan una vida digna. Yo he visto y platicado con algunos ganaderos pues cómo viven estos animales. Las espuelas pues quizás sí deberían de cambiarse un poco y no ser de gancho, sino deberían de ser de rodaja libre y trabadas pues, pero que no lastimen al animal. Entonces pues, el jaripeo de San Luis Potosí no es como una práctica donde se someta y maltrate al animal como la corrida de toros, que es así. Y bueno, ya por último, Marisol, preguntarte, bueno, a partir de esta investigación, ¿cuáles fueron los retos que tuviste? Y pues, ¿qué viene para el futuro, no? Si quieres seguirle a lo del jaripeo o te vas a enfocar en otros temas. Sí, pues los retos fueron que yo no conocía a nadie, que también al entrar en un ambiente donde los roles están bien definidos, al ser mujer es difícil, uno tiene que jugar como una estrella floja, ¿no? Es decir, soy una persona que viene a hacer investigación, pero pues al ser mujer hay espacios que se me niegan para poder entrar, y son espacios, por ejemplo, en el área de cajones, donde la mayoría de las personas que están pues son hombres. Entonces sí hay que tener cuidado, sumado al consumo de alcohol. Pues las personas cuando ya están en un estado con alcohol en la sangre, pues se presta, ¿no? Y uno tiene que andarse con cuidado en cualquier lugar. Porque son espacios en donde hay mucho alcohol por medio. Sí, entonces uno sí tiene que andar cuidado, pero sí fue un gran reto el ser mujer, porque las personas sí me negaban a veces la entrada, o había conversaciones que pues yo no podía entablar o poder acceder a ellas. ¿Hacia dónde voy? Pues pretendo seguir con el jaripeo. Profesionalmente pues me interesan otras cosas, pero el jaripeo sigue siendo el jaripeo para mí, es mi pasión. Y bueno,
tengo una página de Facebook. Ah, sí, Se llama para que la visiten. Jaripeos Potosinos JDC. El JDC es la abreviatura de, mami me decían jaripellera de corazón, algunos amigos. JDC significa eso, jaripellera de corazón. Y en esa página pues publico cosas referentes al jaripeo, fotografías en San Luis Potosí, si quieren entrar para que vean lo que es. Y ahí planeo, por ejemplo, pues darle más difusión, ¿no?, a las personas, la voz del jaripeo. Yo no soy la voz del jaripeo, la voz del jaripeo son las personas que viven, gozan el jaripeo, todos los jaripeyeros de la región media principalmente. Y pues gracias a ellos, ¿no?, soy lo que soy y les agradezco mucho, sobre todo, ¿no?, las familias que me apoyaron, mis amigos y todo. Sale, pues ahí le estaremos compartiendo la página de Marisol para que le den like y la sigan. Pues muchas gracias, Marisol, por la entrevista, muy interesante todo y esperemos una próxima entrevista más. Gracias. Gracias. Gracias.